Y es que México, donde dicen que tiene todo lo bueno, menos que están tan cerca de Estados Unidos, no solamente Estados Unidos ha tenido que participar y quitándoles terreno a México, sino también los europeos, sobre todo los franceses, quisieron tener a México como colonia. Y de allí la presencia de Maximiliano y de Carlota, que era una familia imperial con todas las normas y protocolos, pero que los guerrilleros, sobre todo los revolucionarios, no aceptaban esa imposición y trágicamente murió Maximiliano, ¿no? Bueno, mira, la historia de ellos, como te digo, la investigué muchísimo porque yo cuando voy a hacer una novela, investigo primero, estudié un libro que se llama Maximiliano y Carlota, después investigué otras fuentes, la vida de Carlota, que hay un libro que se llama 60 años de soledad, haciendo referencia como al libro de García Márquez, pero no eran 100, sino 60 años de soledad. Después podría decirte por qué lo llaman así el libro. Pero entonces la idea era que habían ciertas personas que decían que México estaba muy revolucionado, muy agitado y que necesitaba un imperio. Y entonces sí se pusieron de acuerdo unos mexicanos, una comisión que fue a hablar con la gente del Imperio Austrohúngaro y habló con Maximiliano, allá que él estaba en su castillo como gobernador Sí. en Italia, que pertenecía al Imperio Austrohúngaro. Entonces le dijeron, tú vienes a América y eres ahí emperador para mantener bien y te va a apoyar Roma, o sea, el Papa, y te va a apoyar no el emperador, sí, el emperador Napoleón III. Claro, Napoleón III de Francia. Sí, de Francia con Eugenia Montijo en ese momento, que era la emperatriz. Pero los mexicanos rechazaron esa monarquía Bueno, mira, impuesta, ¿no? No, unos grupos sí, otros no. Claro. Napoleón mandó su ejército. Claro. Pero resulta que en ese momento estaba Juárez en Estados Unidos tratando de ejercitarse como presidente, pero estaba afuera. Entró Maximiliano, tomó posesión incluso donde vive ahorita el nuevo presidente en el centro. No, no vive en Los Pinos. Él vive en lo que era antes la Casa Imperial también, en el centro de México, no el Chapultepec, pero era un castillo. Que es extraordinario cómo han logrado salvar todas esas antigüedades, sí, pirámides, castillos, sí, una cultura extraordinaria de los aztecas y los mayas. Sí, es muy interesante eso, el castillo Chapultepec, eso es interesante, ese es un castillo, pero el palacio es donde llegaron por primera vez ellos, que de verdad fue un desastre, estaba lleno de pulgas, Carlota estaba pero súper mal. Y la pobre Carlota, que era princesa, pasa emperatriz, la nombran emperatriz porque era un matrimonio entre primos, arreglado, pero ella no llegó a sentirse del todo bien. Además, lo que pasó fue que después sí empezaron a perder. Maximiliano se la pasaba entre plantas, contemplativo, era muy sensible como para ese cargo. Y no entendió el país, no entendió al México que estaba con transformaciones, donde había una pobreza terrible, donde los campesinos querían la tierra, y lo que era la herencia revolucionaria que terminó en 1917 con la primera constitución socialista del mundo, antes que la soviética. Sí, ahora sí, Carlota visitaba los pueblos con su dama de la corte, y justamente ahí sale mi novela, que es Carlota y la dama de la corte. Hay que leerla entonces para entrar a bueno, sí, cosas. Porque lo narro todos esos hechos y cómo cuando ya lo agarran a Maximiliano, cuando estaba rodeado, porque incluso Napoleón III le quitó su apoyo cuando vio que estaba perdiendo y mandó a salir las tropas francesas de México, se vio solo y rodeado por
por el ejército. No, y Estados Unidos tiene también la tesis de América para los americanos Sí. y que no viene ningún imperio Sí, extraño. sí. No, y el embajador de Estados Unidos había ido a hablar con Napoleón Claro. para decirle no, aquí no Sí, va. sí. Bueno, esa historia es así, no podemos cambiarla, pero es interesante novelarla para hacerla más interesante. Ay, mira, ¿Qué es lo que tú yo has hecho? disfruté muchísimo por el hecho de que la historia esa se me unió. Yo iba a hacer sobre Bruckner y quedó todo una historia que tiene su madeja compleja de Bruckner en una relación con una dama de las cortes de Carlota. Lo que te falta es escribir también tu propia historia de amor con México, en ese Sí. amor maduro y calmado y lento de tu compañero que también conocimos, que es Correcto, extraordinario. Luis Que es historiador González. también, ¿no? Él es historiador urbano, sí, y bueno, yo no quise decirlo, pero ya que lo menciona, sí, yo empecé a hacer la novela antes de irme a México y antes de conocer. O sea que el amor no tiene tiempo ni fronteras. No. Como dice Sí. Caballo Viejo, siempre hay posibilidad Siempre de hay enamorarse. tiempo, sí. No, y el entrar en una novela de esta, más allá de la historia y la política, Sí. la parte afectiva, sentimental es muy bonita. Sí, entonces vino la pandemia, yo me quedé en su casa, nos casamos, y él tenía libros valiosísimos Qué bien, sobre qué bien. Carlota, pero yo tenía el proyecto andando un poco, pero se enriqueció muchísimo. Por cierto, trata de escribir sobre la Malinche. Yo vi en Madrid Sí. un gran espectáculo donde reivindican el amor entre Cortés y la hija de Montezuma, Sí, la Malinche. y aparece tal, sí, bueno, Son tantas cosas en México para escribir, tantas. hay mucha historia. Sí, pero esta del Imperio es muy interesante. Ahora, esta novela, ¿dónde la conseguimos aquí en Caracas? La novela El Esta, hilo sí. de Miriam se consigue, todavía hay ejemplares en el Buscón, Eso es ahí en en el Centro de las Trasnocho Mercedes. Cultural. Perfecto. También Sí. hicieron una presentación allí, ¿no? Sí, la verdad, no me gusta así decirlo, pero fue exitosa. Bueno, hay que Y seguir la- escribiendo. La escritura es un mensaje para la historia Sí. y una reflexión personal. Sí, y mira, la verdad que los textos históricos, las crónicas, son interesantes, pero las novelas te dan también otra percepción que te hacen vivir lo que pasó. Está muy bien. Gracias entonces a Cecia Hirschbein, escritora y profesora, y nosotros así vamos a otro negro después de las entrevistas para la parte final del programa. Muchas gracias.